Muy buenas tardes, mi nombre es Mairenis Mateo Sánchez, mi matrícula es 1095-237, estoy cursando la carrera de Contabilidad Empresarial. La unidad que le estaré presentando a continuación es la 4, esta está conformada por los cuantificadores lógicos. En ella estaré presentando su aplicación práctica en la carrera de Contabilidad Empresarial. El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo principal la aplicación de los cuantificadores lógicos, un concepto fundamental del razonamiento lógico-matemático en el ámbito de la contabilidad. A lo largo de la asignatura hemos aprendido cómo estos cuantificadores permiten expresar de manera precisa afirmaciones generales y particulares, lo que resulta ser crucial para el análisis, la interpretación y la toma de decisiones basadas en datos financieros. Los contenidos que le estaré presentando de la unidad: introducción a los cuantificadores, cuantificadores universal, cuantificador existencial, alcance de los cuantificadores y la negación de proposiciones con cuantificadores. Los cuantificadores son expresiones lógicos que indican si una propiedad la cumplen todos los elementos de un conjunto o solo a una parte de los miembros del conjunto. También se le llama cuantificadores a los símbolos que se usan para referirse a la cantidad de elementos que satisfacen una propiedad. Existen dos tipos de cuantificadores principales: cuantificador universal y cuantificador existencial. El cuantificador universal se lee como para todo o todos. Indica que todos los elementos del conjunto cumplen la proposición. Si se tiene un predicado y se necesita afirmar que todos los elementos de un determinado universo satisfacen lo que indica el predicado, entonces se expresa de una de las siguientes formas: para todo, para cada x, cualquiera que sea x, px. Todas estas frases y otras similares son proposiciones en las cuales la variable x está universalmente cuantificada. Ellas se abrevian usando el símbolo A, que es el cuantificador universal, de la siguiente forma: AX, PX. Aquí le presento algunos ejemplos del cuantificador universal y existencial. Por ejemplo, el primero, AX, X más 0, que es igual a X, significa para todo número, X más 0 es igual a X. Para no alargar tanto el video, no le voy a explicar cada uno de los ejemplos. El cuantificador existencial es un término lógico y lingüístico que indica que existe al menos un elemento dentro de un conjunto o universo de discurso que cumple una propiedad o característica específica, representado por el símbolo E, una E girada, y se lee como existe al menos un o hay algunos. En lenguaje natural se expresa con palabras como alguien, algo, alguno o al menos uno, y su negación con nadie, nada o ninguno. Se usa para indicar que algún o algunos elementos del universo satisfacen una determinada propiedad. Si Px es un predicado con variable, entonces la afirmación existe un número tal que Px es una proposición en la que se dice que la variable x está cuantificada existencialmente. Esta proposición se simboliza con la incorporación del símbolo del cuantificador existencial, E. Ejemplos de cuantificador existencial: por ejemplo, aquí una fórmula que dice: existe un número real cuyo cuadrado es 2. Esto es verdadero, porque aquí el ejemplo, que es real. Aquí tenemos una comparación clara y estructurada entre el cuantificador universal y el cuantificador existencial.
El cuantificador existencial, su símbolo es la letra E, girada, como lo dije anteriormente. Existe al menos uno que cumpla la propiedad. Ese es su significado. El universal, su símbolo es la letra A al revés. Todos los elementos cumplen la propiedad. Propiedades de los cuantificadores. Las propiedades fundamentales de los cuantificadores universal y existencial incluyen su alcance, afectan a la expresión más cercana, salvo paréntesis, la importancia del orden en cuantificadores unidos, A y E, y es distinto. También definen si una propiedad es universal para todos o existencial, existe al menos uno, y su ámbito de aplicación se define por el universo del discurso. Situaciones concretas. Basándome directamente en mi carrera, que es la contabilidad, los cuantificadores se aplican de manera natural en situaciones como políticas contables internas, reglas fiscales, auditoría y control interno, evaluación de riesgos, validación de transacciones, elaboración de estados financieros. Ejemplos reales. Toda transacción debe estar soportada por comprobante. Ahí se ve lo que es el cuantificador universal. Otro ejemplo real, existe al menos un gasto sin comprobante válido. Aquí viene lo que es el cuantificador existencial. Una empresa implementa un proceso de auditoría interna para verificar que todas las facturas emitidas en enero estén correctamente registradas y contenidas en el sistema. Aquí una formalización lógica. Aquí tenemos también otros ejemplos. Por ejemplo, una factura 1 que está registrada, una factura 2 registrada, factura 3 registrada, factura 4 registrada y una factura 5 no registrada. Entonces la afirmación universal no se cumple, es falsa, pero sí se cumple la afirmación existencial de la negación. Interpretación contable. Existe al menos una factura no registrada. Importancia en contabilidad de los cuantificadores. El dominio de los cuantificadores es de suma importancia en la contabilidad, ya que permite formular correctamente normas y políticas, validar el cumplimiento de requisitos fiscales, detectar irregularidades en auditoría, estructurar condiciones y en sistemas contables, interpretar reportes y estados financieros, implementar controles internos, entre otros. En las bases de datos contables, los cuantificadores se traducen en operadores lógicos que permiten filtrar millones de transacciones sin errores humanos, garantizando la integridad de los reportes financieros. Es decir, que los cuantificadores, especialmente en la contabilidad, son de suma importancia. Análisis crítico opcional. Aunque los cuantificadores permiten expresar reglas formales en la práctica contable, existen también limitaciones. Dentro de ellas están: los datos pueden ser incompletos o inconsistentes, las políticas pueden tener excepciones, las interpretaciones legales pueden variar, el lenguaje natural puede generar ambigüedades, entre otros. Enlace de los cuantificadores. El enlace de un cuantificador es la fórmula o expresión sobre la cual actúa normalmente. Normalmente se indica mediante paréntesis, aunque a veces se sobreentiende por la estructura de la expresión. Es importante establecer algunos criterios para identificar el alcance o área de influencia de un cuantificador. El alcance de un cuantificador es toda la expresión o fórmula a la cual se aplica el cuantificador. Es muy importante porque un mismo enunciado puede cambiar totalmente su significado dependiendo del alcance del cuantificador y del orden en que aparecen. Propiedades importantes. El alcance se determina por paréntesis o estructura de la expresión. Cambiar el orden de cuantificadores puede alterar la verdad del enunciado. En contabilidad, una mala interpretación puede provocar errores en informes, auditorías o decisiones financieras.
Situaciones concretas del alcance en contabilidad. El alcance de los cuantificadores se usa cuando se trabaja con auditorías contables, revisión de facturas, control de pagos, análisis de clientes y proveedores, normas contables y fiscales. Ejemplo de lenguaje cotidiano. Todos los clientes tienen al menos una factura pendiente. Existe una factura para cada cliente. Aquí la fórmula de lo que acabo de decir anteriormente. Continuación del ejemplo, aquí, para que puedan observar. El alcance de los cuantificadores en contabilidad es crucial porque define qué elementos se incluyen: activos, pasivos, ingresos, gastos, en qué medida o cantidad afecta, muchos, pocos, todos, algunos, entre otras cosas más. Negación de proposiciones con cuantificadores. Esta se obtiene por aplicación de las leyes de Morgan generalizadas. Para negar proposiciones con cuantificadores universal y existencial, se cambia el cuantificador por su opuesto y se niega la propiedad o predicado. No todo equivale a existe al menos uno que. Negación del cuantificador existencial. Aquí un ejemplo práctico. La negación de cuantificadores en contabilidad implica cambiar para todo por existe al menos uno que no cumple y existe por para todo no cumple, aplicando la negación el enunciado contable para cambiar su valor de verdad, como negar todos los activos tienen saldo positivo, se vuelve existe al menos un activo sin saldo positivo, o algunos pasivos con corriente, se vuelve ningún pasivo es corriente, lo cual es crucial para auditorías y análisis financieros. Importancia en contabilidad. La negación de proposiciones con cuantificadores universal para todo y existencial existe en contabilidad es crucial para verificar la veracidad de políticas y controles. Ejemplo, todas las transacciones tienen comprobante. Se niega con existe una transacción sin comprobante, garantizando la integridad financiera y la detección de fraudes, asegurando que una regla no se cumpla solo en una excepción. La realización de este trabajo me permitió ver cómo la lógica matemática no solo es teoría, sino una herramienta práctica que aporta claridad al análisis de situaciones contables complejas. Estoy segura de que el dominio de los cuantificadores lógicos será útil en mi futura carrera, ayudándome a resolver problemas de manera estructurada y confiable. Durante esta asignatura aprendí que el razonamiento lógico matemático no solo se aplica a ejercicios, sino también a situaciones reales de mi carrera. El estudio del alcance de los cuantificadores me permitió entender mejor cómo interpretar. Muchísimas gracias. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Hasta aquí mi participación.